Muy buenas noches. Vamos a continuar con el tema de área entre curvas. En la clase anterior habíamos visto un ejemplo en el cual teníamos dos parábolas con distinta concavidad y dijimos que la función superior es la que es cóncava hacia abajo. En estos casos, ¿no? Cuando las parábolas son de distinta concavidad, es fácil de identificar cuál es la función superior y cuál es la inferior. La superior es en la cual la constante que multiplica a x cuadrado es negativa. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos dos parábolas con la misma concavidad? O, como en este siguiente caso, dos parábolas donde el vértice no se encuentra o no coincide con el intercepto en Y. Entonces, para esos casos, nosotros vamos a determinar el vértice y donde esté el vértice más alto, esa sería la función superior. Y también habíamos dicho, ¿no?, que si se nos complica el identificar el gráfico o realizar el gráfico, que nosotros perfectamente podemos determinar el área de la región sin necesidad de identificar o de realizar el gráfico, puesto que con identificar cuál es la función superior, ya podríamos realizar el cálculo. Pero si ambas parábolas tuviesen la misma concavidad, para poder identificar cuál es la superior y cuál es la inferior, tendríamos que determinar el vértice. Entonces, nosotros conocemos dos formas de identificar el vértice de una función, por lo menos de una función de grado 2. Una que sería mediante una fórmula que les enseñaron en método 2, que dice que para determinar el vértice de una función, el valor de x de un vértice se obtiene con esa formulita, ¿no? Menos b sobre 2. Pero nosotros, cuando tocamos el tema de la aplicación de la derivada en la construcción de gráficos, vimos que con los criterios de diferenciación, nosotros podíamos determinar los puntos máximos y mínimos de una función, ¿no? Y que los puntos máximos y mínimos se encontraban en los números críticos. En el caso de las parábolas, los puntos máximos y mínimos coinciden, perdón, con los números críticos. Entonces, para determinar los vértices, en este caso, vamos a utilizar criterios de diferenciación. Es decir, vamos a utilizar el criterio de la primera derivada. Entonces, vamos a determinar los vértices para y igual a 2 menos 3x más
x cuadrado. Vamos a determinar el número crítico porque el número crítico coincidiría con el vértice, ¿no? De esta función. Entonces, derivamos y la derivada de esto sería menos 3 más 2x. Igualamos esto a 0. Para determinar el número crítico. Y entonces tendríamos que x sub 0, en este caso, el 3 pasa al otro lado positivo y el 2 pasaría a dividir, ¿no? Entonces tendríamos que el valor de x del vértice para esta función es 3 medios. Pero como el vértice es un punto, necesitamos también determinar el valor de y. Y el valor de y lo obtendremos sustituyendo el valor de x del vértice en la función, o como comúnmente se refieren los estudiantes, en la función original. ¿Ok? Puse 2 y era 3. Bien, entonces 2 menos 9 medios más 9 cuartos, menos 9 medios más 9 cuartos es menos 9 cuartos. En 2 unidades hay 8 cuartos. 8 cuartos menos 9 cuartos. Menos un cuarto. Entonces, el vértice va a ser 3 medios con negativo un cuarto. Eso es para esta función. Luego vamos a calcular el vértice para y igual a 2 más 5x menos x cuadrado. Si derivamos esto, el número crítico estaría, este menos 5 pasa como negativo 5 y el menos 2 pasa a dividir. Entonces, el valor de x del vértice de esta función es 5 medias. Entonces, el valor de y
de este vértice va a ser 5. Entonces, 5 por 5, 25. 25 medios menos 25 cuartos serían 25 cuartos. Y en 2 unidades hay 8 cuartos, ¿verdad? Entonces, 8 más 25 serían 33 cuartos. Vamos a verificar ese dato. Sí, 33 cuartos. ¿Ok? Entonces el vértice sería 5 medios con 33 cuartos. Bien, entonces vamos a identificar los vértices, ¿no? Veamos que por aquí esté 33 cuartos y 5 medios, 2, 4, 5 medios estaría como por aquí y 3 medios acá y digamos que por aquí esté negativo un cuarto, ¿no? Entonces, digamos que aquí estaría el vértice de esta función, ¿no? Este vértice es este vértice. Y el siguiente vértice, el vértice de la otra función,
Ese sería el otro vértice. Entonces, en el caso de parábolas con la misma concavidad, o sea, por ejemplo, si usted tuviera algo así, ¿no? Una parábola así, y otra parábola quisiera esto. Entonces, para determinar cuál de las dos es la función superior, tendríamos que identificar sus vértices, ¿no? Entonces aquí, si usted se fija, este es el vértice de esta función, ¿no? 3 medios con menos un cuarto. Y este vértice es de esta función, ¿no? 5 medios con 33 cuartos. Entonces, ¿cuál es la superior? La función en la cual el vértice está más arriba en relación al eje X en el plano cartesiano. Bueno, no es apropiado. Nosotros siempre decimos más arriba, pero es el vértice que está arriba en relación al eje X en el plano cartesiano. Bien, podríamos determinar los interceptos tanto en X como en Y para que nos quede mejor realizado el gráfico. Obviamente no se nos va a pedir que nosotros determinemos eso, ¿no? Pero si fuésemos a graficar, tendríamos que, o valdría la pena determinarlo. Entonces, determinamos el intercepto en Y. De manera así abreviado. Vamos a poner para Y igual a 2 menos 3x más x cuadrado. Si sustituimos 0, y es igual a 0, ¿no? Ese es el intercepto en Y. Y el intercepto en X, se me olvidó agregarle aquí que este es el intercepto en Y. Hacerlo. ¿Eh? Intercepto en Y luego el intercepto en X se obtiene igualando a 0, ¿no? Entonces buscamos dos números que multiplicados nos den 2 positivos. Y sumado de menos 3.
Entonces los interceptos en X son X igual 1 y X igual 2. El intercepto en Y está aquí. Y los interceptos en X, en 1 y en 2. Bien, ahora vamos a calcularlos. Para Y igual a 2 más 5X menos X cuadrado. Y aquí ambas interceptan en Y en 2. Y como tienen ese punto en común, en ese punto se interceptarían las funciones y ese sería uno de los extremos del intervalo de integración. Ahora, en este caso, el intercepto en X es un poco más complicado, ¿no? Porque no podríamos determinar o factorizar esta expresión por tanteo simple. Tendríamos que realizar una fórmula cuadrática. Entonces, si hacemos una fórmula cuadrática, recuerde que esto no se lo van a pedir a usted. Pero perfectamente puede determinarlos aplicando la fórmula cuadrática. Entonces, digamos que por ahí y por acá sean los interceptos en X de esta función. Ahora, algo que sería importante que nosotros calculáramos para que nos quedara mejor graficada la función sería los puntos donde ambas funciones son iguales, es decir, los puntos donde se intersectan. Y que básicamente eso coincide con los límites de integración. Entonces vamos a determinar los límites de integración. Pues tenemos que 2 menos 3x más x cuadrado va a ser igual a 2 más 5x menos x cuadrado. Entonces vamos a igualar a 0 y vamos a ordenar de mayor a menor grado. Este x cuadrado negativo pasa como x cuadrado positivo a sumar este x cuadrado. Luego tenemos este menos 3x. Y del otro lado tenemos 5x positivo que pasaría para acá como menos 5x. Luego 2 positivo. Y este 2 positivo pasaría al otro lado de
la ecuación con signo negativo. Operamos los términos semejantes. Entonces, los puntos que tienen en común estas funciones son 0 para los valores de 0 y 4, ¿no? Pero ya sabemos que cuando x vale 0, aquí me equivoqué yo, no sé en qué estaba pensando, pero este es 2, ¿no? Entonces, y igual 2. Ambos tienen cuando x vale 0, y vale 2. Es decir, que este punto que está acá es un punto en común de ambas funciones donde se interceptan. Entonces, vamos a determinar otro punto en común. Entonces sería para cuando x vale 4, y no importa, ¿va? Lo podemos sustituir en cualquiera de las dos funciones, va a ser el mismo punto. Cinco por 4, 20, más 2, 22, y aquí sería 22 menos 16, 6. Y es un punto en común a ambos, y el otro que ya vimos que es 0, pero como 0 ya lo evaluamos aquí, ya sabemos que es 0,2 y 4,6. Identificamos 4,6, 4,6. O sea, en estos puntos se interceptan ambas parábolas. Entonces vamos a graficar. Este es el vértice de la parábola inferior. Digamos que la parábola viene aquí. Y en este punto se cortarían ambas, ¿no? ¿Ok? Y la superior. Bueno, y si la quisiéramos llevar hasta sus interceptos en X, ok, ahí me salió un poco, pero la idea es esa, ¿no? Entonces, esto representa el área de la región entre ambas curvas. Bien, entonces solo nos restaría
hacer el cálculo del área de la región. Entonces, el área de la región va a estar dada por la integral desde 0 hasta 4 de la función superior, esta. Menos la función inferior, multiplicamos el signo negativo. Vamos a operar los términos semejantes. Este con este se hace 0. 5 y 3 es 8. Y menos 1 menos 1. Bien, la antiderivada de 8x sería 4x cuadrado, ¿no? Y la antiderivada de 2x cuadrado que sería 2/3 de x al cubo. Y esto evaluado de 0 a 4. Y dice que en este caso, si nosotros evaluamos 0, eso nos daría como resultado 0. Pero siempre es conveniente plantearlo, ¿no? Sobre todo si va a realizar su video y le toca algo así. Entonces es importante que nosotros dejemos planteado eso al menos, porque en algunos casos, sobre todo en las aplicaciones, evaluar 0 no implica que le va a dar automáticamente
0. En este caso, sí, obviamente, al evaluar 0, nos va a dar como resultado 0. Pero en algunos casos de funciones exponenciales o logarítmicas, evaluar 0 no necesariamente le va a dar 0. Entonces 4 por 4, 16 por 4, 64. Y eso le vamos a restar. Entonces 4 al cubo, 4 por 4, 16 por 4, 64. 64 por 2 es 128 por un tercio, 128 tercios. Y 64 menos 128 tercios nos da como resultado 64 tercios en unidades cuadradas. Entonces, digamos que estos serían los ejercicios que presentan un mayor grado de dificultad. La razón es porque para graficar hay que obtener un poquito más de información, sobre todo los vértices. Y les decía, el método para determinar cuál es la función superior y cuál es la inferior, en el caso de funciones que tienen la misma concavidad, esta sería la opción. Claro, estos son extras que se aplican para poder realizar un mejor trazo del gráfico. En el caso de ustedes que hacen los exámenes en una plataforma, es probable que les pidan, qué sé yo, identificarlas, pero hay algunos ejercicios como no solamente está la calificación que se obtiene en la plataforma, sino que usted tiene que justificar y tiene que subir el procedimiento que empleó para resolver un determinado ejercicio. Si usted no tiene cierta información, eso puede afectar su calificación. Entonces, esta sería la forma apropiada de determinar cuál es la función superior y cuál es la inferior en este tipo de, bueno, en el caso que tuviese dos parábolas con la misma concavidad. Y si fuese a graficar, ¿verdad? Y es raro, ¿verdad? Ustedes no graficarían así de esta forma, pero si les pidieran que identificaran el, el área de la región y le ponen múltiples gráficos, entonces al menos saber estas cosas le ayudaría a identificar apropiadamente el gráfico de la función de la cual usted va a determinar el área de la región. El área de la región, el cálculo es sumamente sencillo. Si ustedes vieron este ejemplo, lleva o consume bastante tiempo por el hecho de que se necesita información adicional, ya sea para graficar la función o también para identificarla. Si nos ponen
varios ejemplos de funciones, ¿no? Varios gráficos. Entonces, obviamente necesitamos algún tipo de información para poder identificar apropiadamente el gráfico.